Ya estamos grabando. Perfecto, bueno. Lo que tenemos que hacer hoy entonces es empezar ya más de lleno con el contenido de este curso, que son los distintos métodos o los distintos diseños de investigación. Como discutimos en la primera clase, la idea de este curso es darle a ustedes distintas herramientas, que son básicamente métodos, para estimar en distintos contextos parámetros causales. Eh, la idea de tener varias herramientas es que ustedes, digamos, se enfrenten a un problema y tengan distintas formas de encararlo o dadas las restricciones del problema, que ustedes puedan pensar en los distintos métodos y ver cuál es el más apropiado, dado lo que estén estudiando, dadas las restricciones del problema, etc. Un poco ya discutimos el tema de experimentos aleatorios porque son un poco como lo que se llama el estándar dorado, que es, lo que queremos decir con esto es que los experimentos aleatorios de alguna forma son cuando se pueden aplicar el método más fuerte que tenemos para estimar un parámetro causal y también como el más intuitivo y un poco el más sencillo. Por eso que lo vemos primero. O sea, los demás métodos que vamos a ver, que son métodos ya no experimentales, sino observacionales, a veces para discutir los supuestos de identificación y cuánto nos creemos la relación causal que estamos estimando, los vamos a estar comparando explícita o implícitamente con lo que ocurriría en un experimento aleatorio. Entonces, lo que vamos a discutir en esta clase es lo que implica una asignación aleatoria y cómo ésta resuelve el problema de endogeneidad con un poco más de profundidad de lo que lo vimos en la primera clase. Y vamos a relacionar esto con, con OLS, digamos, con los métodos de regresión que discutimos en la segunda clase. Ya ahora que lo repasamos, lo podemos ver más en profundidad. Vamos a discutir algunas cositas de implementación de experimentos aleatorios, cómo gestionamos el efecto causal y vamos a ver algunos tópicos, digamos, algunas extensiones, como qué es lo que ocurre cuando tenemos tratamientos múltiples o un tipo de experimento en particular que es bien interesante, son los experimentos dentro de encuestas. Vamos a tener que discutir algunas cositas de inferencia, así que vamos a ver qué hacemos con los errores estándar cuando estamos haciendo, estimando, estamos diseñando un experimento aleatorio. Y vamos a discutir algo que lo vamos a ver en el contexto de los experimentos, pero que en verdad está presente en toda estimación, que son las cuestiones relacionadas con el power. Y finalmente, lo que vamos a hacer en esta clase y en todas las clases aplicadas es dedicar más o menos 2/3 de la clase a la teoría y siempre vamos a terminar la clase con un paper de aplicación, donde vamos a usar las cosas que aprendimos y ver cómo se utiliza en un trabajo que intenta responder una pregunta bien concreta, digamos, cómo se utilizan estas cosas más teóricas que vemos en la práctica. También la idea de los papers empíricos es que ustedes vayan viendo cómo es que se arma un trabajo donde se estima un parámetro causal, digamos, cómo es que se explican estos métodos, cuál es la estructura del trabajo, cómo se plantea la pregunta de investigación y las hipótesis, etcétera, y que son todas cosas que eventualmente pueden servirles también para la hora que ustedes tengan que armar su tesis. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar con el caso más sencillo de una asignación aleatoria. Supóngase que tenemos un tratamiento dicotómico, el cual el tratamiento lo identificamos con una variable que llamamos D. Quienes reciben el tratamiento, es decir, los tratados, vamos a decir que son todos los individuos que tienen D igual a 1, o tienen un 1 en esta variable, y todos los controles tienen D igual a 0. Como discutimos en la primera clase, cuando tenemos una muestra grande, la asignación aleatoria resolvió el problema de endogeneidad. ¿Cómo ocurría esto? Si el tratamiento está asignado en forma aleatoria, por definición no va a estar correlacionado con ninguna característica de los individuos. Entonces, en una muestra grande, lo que vamos a tener es que tanto los tratados como controles van a ser comparables entre sí, en variables que podamos observar y en variables no observables. La única diferencia sistemática entre los dos grupos va a ser que uno recibe el tratamiento y uno el control, y el otro el control. Por tanto, si vemos alguna diferencia significativa en el outcome o en la variable dependiente entre los dos grupos, se va a deber a la única diferencia sistemática que hay entre estos dos, que es que unos son tratados y otros son controles. Esta es la lógica, digamos, más sencilla. Acá estamos todos, ¿no? Bien. Entonces, una cosa que es interesante a tener en cuenta es que si nosotros tomamos una muestra
se supone que tenemos una población, ¿no? De la cual nosotros tomamos nuestra muestra y la separamos aleatoriamente. Lo que vamos a tener es que los tratados, el grupo de tratamiento va a ser estadísticamente equivalente o va a ser comparable al grupo de control. Ahora, podemos ir más lejos incluso y decir que ambos grupos, los dos que tenemos acá, van a conservar las características de esta población. Ahora bien, ¿eso implica que los resultados de estos experimentos van a ser representativos? Bueno, ahí lo que primero hay que preguntarse es representativo de qué. Imagínense lo siguiente, si nosotros hacemos un experimento en la universidad, tomamos una muestra, digamos, aleatoria en la universidad que, digamos, que termine siendo representativa de lo que pasa en la Facultad de Económicas de la UBA. Nuestro grupo de tratamiento en promedio va a ser igual digamos, al todo de la universidad y nuestro grupo de control igual. En ese sentido, nuestros resultados ¿son representativos? Bueno, son representativos de lo que pasa en las facultades económicas de la UBA. ¿Son representativos de lo que pasa en todo el país? Bueno, en la medida que la población del país sea comparable a las facultades económicas de la UBA, sí. Ahora, si esas dos poblaciones no son comparables entre sí, no, nuestro resultado posiblemente no sea representativo para todo el país. ¿Se entiende esta diferencia? Entonces, siempre que nos preguntemos o nos pregunten si nuestros resultados son representativos, hay que hacer referencia a qué. Una cosa que suele pasar con los experimentos es que a veces, por el costo, por las cuestiones logísticas, etc., muchas veces los experimentos se hacen sobre poblaciones bastante locales. Digo, hacer un experimento representativo a nivel de todo el país puede ser bastante costoso. Pero eso no va a afectar la validez interna. En todo caso, nos afectará la validez externa y la posibilidad que tenemos de generalizar esos resultados. Entonces, nosotros en la primera clase dijimos que hablar de causalidad necesariamente implica hablar de lo que hubiese pasado con el grupo que no recibe el tratamiento. Es decir, el grupo de control funciona como un contrafáctico del tratamiento. ¿Por qué decimos que las asignaciones aleatorias son el método causal más fuerte? Porque producen los mejores contrafácticos. Y por buen contrafáctico entendemos una buena aproximación a lo que hubiese pasado con los tratados en ausencia de tratamiento. Y toda la idea de causalidad ronda un poco en torno a esto, en verdad. Mientras más fuertes sean nuestros contrafácticos, más confianza vamos a tener en que lo que estamos estimando en nuestra regresión es efectivamente un efecto causal. Todos los métodos que vamos a ver lo que buscan hacer es construir un contrafáctico razonablemente creíble para poder comparar los tratados. ¿Bien? Y es por esto que decíamos que la causalidad no es observable. Por eso no podemos observar el contrafáctico porque por definición es algo que no pasó. Ahora, lo que tratamos de hacer es estimarlo o aproximarlo de la mejor manera posible y, al menos hoy en día, la forma más fuerte que conocemos de hacerlo es con un experimento aleatorio. Entonces, todos los métodos que veamos van a tener lo que llamamos un supuesto de identificación. La idea es, como la causalidad no es observable, para nosotros hacer un argumento causal vamos a tener que hacer uno o una serie de supuestos. ¿Bien? Que son supuestos sobre el contrafáctico. Si quieren, el supuesto en la asignación aleatoria es un poquito más, no quiero decir tautológico, pero está un poco más implícito en la definición de experimento aleatorio. Cuando vamos a los métodos va a ser mucho más claro, digamos, como el supuesto de identificación es una cosa aparte. Pero acá básicamente lo que estamos diciendo es que la asignación aleatoria se realizó correctamente. Si la asignación aleatoria se realizó correctamente en una muestra grande, entonces estaríamos, digamos, en línea con el supuesto de identificación y podríamos estimar el efecto causal. Ahora, por supuesto, nosotros no podemos demostrar que la asignación aleatoria se hizo correctamente. Entonces, lo que vamos a hacer es mostrar evidencia que sea consistente con el supuesto de identificación. Y esto lo vamos a hacer para todos los métodos. Entonces, lo que vamos a decir es, si fuese cierto que la asignación aleatoria se hizo correctamente, deberían pasar una serie de cosas. Si mostramos que efectivamente esas cosas ocurren, vamos a
tener confianza en que nuestra asignación aleatoria se realizó correctamente. Y así vamos a tener confianza en la interpretación causal de los resultados. Básicamente lo que queremos mostrar es que la randomización se hizo bien. ¿Estamos? ¿Hasta acá estamos todos? Bien. Entonces, antes de pasar a la parte más técnica, lo que nos podemos preguntar es, bueno, ¿cómo hacer una asignación aleatoria? Lo importante acá, o sea, lo fundamental es que individuos con ciertas características no tengan más o menos chance de ser tratados que de ser controles. Porque si eso ocurre, eso nos mete en un problema de endogeneidad. El ejemplo que vimos de estimar el efecto de ir a la universidad sobre el salario. ¿Cuál era el problema? Que los individuos se autoseleccionan. En base a sus características van al tratamiento o al control. Entonces, lo importante cuando hace una asignación aleatoria es que ir al tratamiento o al control no dependa de características propias. Esto se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer con un sorteo, tirando una moneda, con un bolillero, digamos, con cualquier mecanismo, digamos, de comillas, aleatorio. Hay, por ejemplo, generadores de números aleatorios o, no sé, Stata, R, Excel, incluso todos tienen generadores de números aleatorios, los cuales pueden usarse. O incluso se pueden usar otros métodos. Por ejemplo, a veces lo que se usa son cosas como el número de DNI. Para los que no son argentinos, el DNI es el documento nacional de identidad. En Argentina, digamos, toda persona argentina tiene un número asignado. Ahora bien, ¿el número de DNI es aleatorio? No, o sea, no, cuando nacés no te lo sortean. Y de hecho, si nosotros vemos una persona que tiene un DNI de 20 millones y una persona que tiene un DNI de 40 millones, esas personas posiblemente sean muy distintas en muchas características. De mínima van a ser distintas en la edad. Ahora, imagínense que nosotros separamos a nuestro grupo diciendo que los que tienen DNI par van a ser tratados y los que tienen DNI impar van a ser controles. Dijimos, el DNI no es aleatorio. No, está bien, no es aleatorio. Ahora, ¿hay algún motivo por el cual pensemos que los que tienen DNI par van a ser sistemáticamente distintos que los que tienen DNI impar? La verdad es que no. Digamos, no hay ningún motivo para pensar eso. Entonces, en ese caso, ese mecanismo de asignación es un buen mecanismo de asignación aleatoria. Se ve, o sea, cumple perfectamente con lo que necesitamos, que es que la asignación de tratamiento no correlacione con ninguna otra variable. ¿Bien? Estas cosas son importantes tener en cuenta, en primer lugar, porque implican entender qué es lo importante en la asignación aleatoria, y después pueden ser útiles. Yo he dirigido alguna tesis donde era un experimento, digamos, dentro de una encuesta, dentro de un Google Forms, creo que era, y en unas primeras preguntas se les preguntaba a los entrevistados, creo que era el día en que cumplían años. O sea, solamente sin el mes, sin el año, solamente el día. Y a los pares los mandaban a los tratados y a los impares al control. ¿Algún motivo por el cual pensemos que deberían ser sistemáticamente distintos? La verdad que parece muy difícil, digamos. Entonces, ese tipo de cosas pueden ser útiles. Y acá está lo que les comentaba antes, digamos, la diferencia entre la población y la muestra. La asignación aleatoria bien hecha nos va a garantizar validez interna. Es decir, nos va a garantizar que estamos estimando un efecto causal. Bueno, pero ¿qué pasa si mi población es muy particular? Si hice un experimento solo en un pueblito perdido en la montaña de no sé dónde. Perfecto, si está bien hecha la asignación y no hay problemas, digamos, en el medio del experimento, ese efecto que estamos estimando es causal. Ahora, bueno, quizás si esa población, si ese pueblito que estamos haciendo es muy particular, habrá que ver la aplicabilidad de ese resultado. Cuánto lo podemos extrapolar, digamos, cuán interesante es por fuera de esa muestra. Pero validez interna va a tener. En todo caso, la validez externa sí estará más relacionada con cuán representativa es nuestra muestra. Pero validez interna no tiene nada que ver con representatividad, digamos, poblacional de nuestra muestra. Ok, son dos dimensiones distintas. También es importante esto, porque ya les digo, muchos experimentos que veamos, o posiblemente algunos experimentos que ustedes puedan tratar de hacer,
difícilmente sean representativos, digamos, a nivel de todo el país o a nivel de toda una provincia, pues suele ser muy costoso. Digamos, eso tiene más que ver con cuestiones de muestreo, que no vamos a discutir mucho en este curso. Otras veces lo que puede pasar es que la asignación aleatoria no esté a cargo del investigador. ¿Se acuerdan que habíamos discutido en nuestra primera clase que puede haber casos donde la asignación aleatoria no esté a cargo del investigador? Por ejemplo, cuando hay un sorteo en la realidad y nosotros podemos acceder a esos datos. Eso está muy bien, puede ser súper útil. Ahora, hay que tener en cuenta que a veces, cuando no es el investigador quien hace la asignación aleatoria, sino es una asignación que ocurre en la realidad, puede ser que necesitemos defender un poquito más la asignación aleatoria. Por ejemplo, este trabajo de Algoy Rossi es súper interesante. Lo que hacen los autores es, lo que quieren evaluar es si el tiempo que duran los mandatos de los legisladores afecta a la productividad. Es decir, si al tener un mandato más largo, los legisladores tratan de hacer mejor su trabajo, presentan más proyectos de ley, invierten más, digamos, en ser buenos legisladores. Versus tienen muy poquito tiempo, donde, bueno, voy a estar tan poco que ya está, no me conviene especializarme ni nada. Y para eso lo que van a hacer es un experimento natural muy particular que fue en el Congreso argentino. Después de la última dictadura en Argentina, con la vuelta a la democracia, se reabre el Congreso. ¿Y qué es lo que pasa? Desde el 76 estaba el Congreso, digamos, no estaba funcionando el Congreso democráticamente. Entonces se reelige a todo el Congreso. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes vieron que en Argentina al menos las cámaras no se renuevan en su totalidad. Se renuevan parcialmente. Todo con esto, ¿no? Entonces la cuestión ahí era, ok, pero si estamos empezando el momento cero, digamos, ¿cómo determinamos quién va a durar 2 años en su cargo y quién 4? Por ejemplo, la Cámara de Diputados. Si le preguntamos a los legisladores, obviamente todos van a decir que tienen 4. Lo que ocurrió acá es que después de la votación, después que se eligieron a los diputados, se sorteó en el Congreso quién iba a tener un mandato de 4 años y quién 2. Súper interesante el caso. Ahora, ¿por qué los autores tienen que defender más la asignación aleatoria? Bueno, porque acá puede haber algunas dudas. Imagínense que se hace el sorteo y encontramos que los legisladores más conocidos, por ejemplo, son todos los que terminan teniendo mandato de 4 años. O los legisladores, digamos, que ya habían sido legisladores antes o que tienen una posición más importante en el partido, o los legisladores de provincias, digamos, entre comillas, más importantes. Bueno, digamos, quizá podría haber un incentivo para alguna cierta corrupción, digamos, del proceso de asignación aleatoria. Y si eso ocurriese, nos arruinaría el experimento. ¿Ok? Todos me siguen con esto. Entonces, lo que van a hacer los autores es no solo contarnos la historia de que se hizo una asignación aleatoria, sino, por ejemplo, van a comparar tratados y controles de una serie de variables que tiene a nivel de legislador. Imagínense cosas como, no sé, la edad, o si habían sido antes legisladores o no, el género, etcétera, y van a mostrar que en observable los dos grupos son comparables. Obviamente no pueden mostrar que sean iguales en todo. Ahora, si la asignación aleatoria está bien hecha, una de las cosas que deberíamos ver es que estos grupos se igualan en características observables. Y eso efectivamente ocurre. Lo cual, digamos, es una buena señal. O una señal consistente con una asignación aleatoria bien hecha. Otra cosa que van a hacer es hacer una regresión. Digamos, una regresión como un cheque, una regresión auxiliar, donde su variable dependiente va a ser el tratamiento. ¿Bien? Y la van a regresar en función de todas las características observables. ¿Qué es lo que quieren ver ahí? Si ciertas características de legisladores predicen que vos seas tratado o control. Si la asignación aleatoria está bien hecha, ¿qué es lo que deberíamos encontrar? Que todas estas características, que ninguna característica observable te puede predecir bien. Porque esto fue sorteado, ¿no? Van a hacer, como vimos la vez pasada, un test F de esa regresión para ver si es todo ese conjunto de variables es significativo para explicar el estatus del tratamiento y van a encontrar que no. Lo cual, de vuelta, es consistente con esta idea de que la asignación aleatoria se realizó correctamente.
Y después, bueno, van a hacer, digamos, un check más. Esto es una cosa un poquito más específica del trabajo que ellos están haciendo, porque les interesa medir el esfuerzo legislativo. Pero básicamente es una serie de checks para mostrar que todo es consistente con una asignación aleatoria bien hecha. Estos checks, digamos, si uno los puede hacer, si ustedes incluso un experimento donde ustedes hacen la asignación aleatoria, estos dos primeros puntos siempre está bueno hacerlos. Porque hay veces que, por más que no haya ninguna corrupción ni nada, la asignación aleatoria, bueno, puede salir mal por el motivo que sea. Algo salió mal o, bueno, incluso teniendo mucha mala suerte, ¿no? Todas estas cosas son probabilísticas. ¿Es posible que yo tome una muestra grande y tenga tanta mala suerte de que salga mal? Imposible, no es. Digamos, de la misma forma que tirar una moneda y que salga 10 veces seguidas cara. ¿Es imposible eso? No, imposible no es. Es muy raro, sí, muy raro, pero no es imposible. De hecho, una de las cosas que van a tener que hacer para el TP es chequear algunas cosas como esta, en la asignación aleatoria que hace Olken. ¿Hasta acá estamos? ¿Se entiende por qué es importante hacer todo esto? Profe, Sí. características pretratamiento, ¿qué sería? Esto lo vamos a discutir un poco más, pero lo que hacen los autores es, digamos, O sea, vos como un no momento querés, del tiempo, digamos, anterior. claro, antes de que se siga el tratamiento. Lo que se intenta hacer es, cuando es un experimento, vos no querés comparar a los grupos en variables que puedan haber sido afectadas por el tratamiento después del tratamiento. Se ve porque ahí podrías tener una diferencia, pero que en verdad eso no está mal, porque es fruto de tu tratamiento. Ellos lo que hacen es, junto a estas características se midieron antes del sorteo y los comparamos en base a eso. Por tanto, digamos, lógicamente no pueden ser afectadas porque te haya salido 4 o 2 años. Y en base a eso comparan. ¿Y acá aplicas tipo un modelo, un Probit, un Logit para calcularlo? La Puedes hacer probabilidad de eso, estar en digamos, el grupo. para este primer punto lo que ellos hacen es un simple test de medias. Se puede hacer también con una regresión. Fíjate que acá en este segundo punto, efectivamente lo que hacen es una regresión. Ellos lo hacen por Ah, claro, OLS, ahí porque es. les interesa más el test F, pero lo más típico que se llama la tabla de balance, generalmente es un test de medias, simplemente, y para ver si esa diferencia es significativa o no entre los dos grupos. ¿Alguna otra cosa? Bien. Ahora, una vez que tenemos confianza, ya sabemos cómo hacer la asignación aleatoria, sabemos hacer los checks para ver que se hizo bien, ahora vamos a la estimación del efecto causal. El caso más sencillo de todos, podemos comparar simplemente las medias de los dos grupos. Ya no en las características pretratamiento, que era para hacer el check, sino para estimar el efecto causal, comparamos la medida del outcome, de la variable dependiente. Cualquier diferencia significativa, entonces, se explica por el tratamiento. O sea que estrictamente no deberíamos, no hace falta o no es necesario que hagamos sí o sí una regresión siquiera. Simplemente test de medias puede ser suficiente. Y acá tienen esta imagen que está sacada del libro de Gertler que tienen que leer, que no sé por qué, o sea, no sé explicarlo, pero siempre por algún motivo se me hizo un poco ofensiva esta imagen. No sé bien por qué, pero se ve extraña. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos? Este grupo tiene una media de 100 en la variable i. Este grupo tiene una media de 80. Las vías asignación aleatoria, ¿cuál es el efecto causal que estamos midiendo? Bueno, decimos que el efecto causal es la diferencia entre los dos grupos. Es básicamente 20. Por supuesto, aún en el caso que ustedes hagan simplemente test de medias, que no es lo que vamos a hacer en el curso, tienen que incluir, digamos, unos errores estándar, ¿no? Y ver esa diferencia significativa. Digo, pues imagínense, acá hubiesen tenido un 100 y acá un 99. ¿Hay diferencia entre los dos grupos? Sí, pero habría que ver esa diferencia significativa. ¿Ok? De la misma forma, ya les digo que lo harían acá, como para chequear las características pretratamiento. ¿Bien? Para una forma un poco más sofisticada de estimar el efecto causal es hacerlo con una regresión. Imaginemos el caso más simple de todos. Tenemos una muestra donde el subíndice I denota cada observación, imagínense individuos, un outcome y nuestra variable D. Igual a 1 para los tratados, igual a 0 para los controles. Y ese es el término error. Nuestro D es aleatorio, por tanto esta variable es exógena. O sea, al ser aleatorio no está correlacionada con nada.
En particular, no está correlacionada con nada en el término error, por tanto, es exógena. Por tanto, nuestra estimación de beta, de este beta, podemos decir que es el efecto causal. ¿Bien? ¿Hasta acá? Nada muy raro. No, perfecto. Ahora, algo es interesante y que también van a ver en los trabajos empíricos, si ustedes en un experimento deberían hacer, es preguntarse lo siguiente. O sea, nosotros sabemos que D no está correlacionada con nada, porque es aleatoria, hicimos los checks, nos dio bien, todo. La pregunta es, ¿incluimos controles o no? ¿Variables de control? Vieron que en la primera clase nosotros incluíamos variables de control, por ejemplo, al hacer ejercicio, o la edad. ¿Para qué? Porque teníamos variables omitidas. Teníamos variables correlacionadas con el tratamiento que estaban acá. Al incluirlas en el modelo, las sacamos del término error y dejan de ser omitidas. Ahora, en un experimento aleatorio, si sabemos que hay variables omitidas, vamos a ver que muchas veces se incluyen variables de control. Y la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que estamos ganando con esas variables de control? Entonces, al incluir variables de control pasaríamos de una especificación como esta a una como esta. Una mínima cuestión de notación para no se confundan, van a ver que muchos trabajos les van a hablar de un montón de variables de control y simplemente en la regresión van a escribir algo como esto, una X o la letra que sea en negrita. Esta X acá es un vector. Es un vector que puede tener una serie de variables independientes. ¿Por qué se escribe así? Porque en esta literatura generalmente nos interesa estimar el efecto de un parámetro. Solo nos interesa estimar esto. O sea, esto, en verdad. ¿Para qué están estas X? Para acompañar y para ayudar a una mejor estimación de beta. Pero generalmente ni vamos a interpretar los coeficientes de ese vector. ¿Ok? Ahora, ¿por qué podríamos incluir estas variables de control? Y para eso es útil que volvamos a la expresión de la varianza del estimador de OLS que vimos la vez pasada. ¿De qué dependía la varianza? Bueno, depende de la variación total en D, que es nuestra variable independiente acá. Depende de la multicolinealidad, el grado de multicolinealidad, es decir, cuánto estas variables en X explican la variación en D, y de la varianza del término error. Es decir, de qué proporción de la variación de Y está metida acá adentro, es decir, no es explicada por nuestro modelo. Todos se acuerdan de esto, ¿no? Vagamente, al menos. Bien. Ahora, lo que tenemos entonces es que incluir variables de control puede tener efectos contrapuestos sobre la varianza, ¿no? Por un lado, incluir variables de control nos pueden aumentar la multicolinealidad, aumentando la varianza y haciendo las estimaciones menos precisas, y por otro lado, nos pueden reducir la varianza del término error, bajando la varianza del estimador y haciendo las estimaciones más precisas. Por precisión, ¿a qué nos referimos? A intervalos de confianza más chicos. Ahora, por tanto, en una regresión cualquiera, no es obvio que incluir tal o cual variable de control vaya a hacer estimaciones más precisas o no. Hay que ver cuál de los dos efectos es más fuerte. Ahora, pensémoslo en términos de un experimento aleatorio. Si D es aleatorio, la correlación que tenga con las variables de control que incluimos va a ser baja. No va a ser cero estrictamente, porque cero sería el infinito, digamos. Pero lo esperable es que sea muy baja la correlación. Por tanto, ¿cuánta multicolinealidad nos va a estar agregando el modelo? Poca. O sea, por ese lado perdemos poca precisión. Ahora, si nosotros podemos meter como variables de control variables importantes para explicar ahí o que tengan mucho poder explicativo sobre ahí, podemos ganar un montón por el lado de reducir la varianza del término error. Entonces, lo que van a ver es que por más que nuestro tratamiento sea exógeno y lo podamos estimar bien sin controles, los experimentos suelen incluir varias variables de control. ¿Para qué? Para que la estimación sea más precisa. ¿Todos me siguen hasta acá? Bien. Vamos a ver un rato cuáles son las implicancias de esto de la precisión. Perdón, si Santiago, tenés la pregunta. Sí, yo ahí tengo una duda respecto a. ¿Vos crees, la parte que no entiendo es por qué vos querés buscar una estimación más precisa, pero al mismo tiempo decís que los betas de las otras variables de control no son interesantes? Es decir, tenés una estimación más precisa, pero sobre variables que al principio no te interesan. Es como,
cómo se justifica esa precisión si en definitiva las otras variables o los términos beta de esas variables no son significativos o no son importantes. Ok, creo que estoy entendiendo el punto. Vos fijate acá, lo que tenemos acá es la expresión del beta estimado, ¿no? Que el beta es el coeficiente asociado al tratamiento. Entonces, la varianza de ese beta depende de la varianza del término ρ. ¿Bien? Ahora, la varianza del término ρ te va a afectar la estimación te va a afectar la precisión de todos los betas. Ahora, y te va a hacer más precisa la estimación de todos, sí. A nosotros nos interesa este porque es el exógeno. Bien. Pero en principio te aumentaría la precisión de toda la regresión. ¿Iba más o menos por ahí la pregunta? Sí, sí, sí. Bien. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Bueno, en un rato vamos a ver con algún gráfico y con el tema del power. Si quieren un poco más en detalle la importancia de la precisión de las estimaciones, pero como para adelantarles y para que esto no quede en el aire, imagínense, acá tenemos, o sea, no se preocupen por exactamente qué es esto, lo vamos a ver bien, pero acá lo que tenemos son betas estimados, ¿no? Imagínense que nosotros estimamos nuestro beta acá. Esta es la estimación y este es el intervalo de confianza. Acá, esta línea nos marca el 0 y acá lo que estamos midiendo es el valor del coeficiente. Nosotros sabemos que este beta es significativo porque el intervalo de confianza no incluye el 0, ¿no? Luis, tenés la pregunta. Sí, yo tenía una pregunta con referente al tema anterior antes de los del análisis de potencia. Y es Perfecto. que a veces no. Esperamos un segundo que les ¿Me muestro oigo esto y mejor? ahora vamos, ¿eh? Dame un minuto. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, hasta acá todos me siguen, todos ven porque esto es significativo, ¿no? Ahora, imagínense lo siguiente. Ustedes estiman un coeficiente que está acá, tiene un valor, tiene este valor determinado. Si su estimación es muy imprecisa, eso va a implicar que su intervalo de confianza va a ser muy grande. Imagínense algo así. Eso implica que su coeficiente, vamos a decir que no es significativo. Ahora, imagínense que si ustedes hacen la estimación más precisa, para este mismo coeficiente, ustedes obtendrían un intervalo de confianza de esta forma. En este caso, digamos que la estimación sí es significativa. Por tanto, fíjense que la alta imprecisión del primer caso que les mostré, o sea, de esto, nos está llevando a una conclusión errónea. ¿Bien? Por eso es importante la precisión en nuestras estimaciones. Perdón, Luis, que te había interrumpido. Decime cuál era la duda que tenés. No, que precisamente a veces incluir controles no se justifica cuando, por ejemplo, quizás el proceso de asignación aleatoria no es lo suficientemente perfecto como para uno decir, ok, puedo hacer la estimación sin incluirlos. A ver, si vos pensás que la asignación aleatoria no se hizo bien o que por o que los grupos se diferenciaron en alguna variable particular y vos pudieras controlar por esa variable, o sea, supieras cuál es y la pudieras medir, deberías controlar. Pasa que cuando la asignación aleatoria sale mal, a veces es difícil saber exactamente en qué dimensiones salió mal. Ahora, al menos teóricamente, si vos sabes que tus grupos son iguales, excepto en una variable, y vos incluís esa variable en tu análisis, tu D es exógeno. Claro, porque al final es un problema de los inobservables, al final del cabo. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Ok, también simplemente era como esa duda. Bueno. ¿Alguna otra cosa sobre esto de digamos, la precisión, los controles y la varianza? Bien. Otra cosa que nos va a afectar la varianza es, como alguna vez pasada, son los problemas de heterocedasticidad y autocorrelación, ¿no? Si nosotros no corregimos por eso, vamos a estar estimando mal la varianza. Y esas son unas cosas que vamos a ver, pero eso lo vamos a ver en un par de slides. Ahora, habíamos visto en la clase pasada un ejemplo con
una tabla donde queríamos estimar el efecto de la riqueza sobre la democracia, ¿no? ¿Se acuerdan? En la clase anterior, no, creo que la primera fue. Donde empezamos a meter variables de control y nuestro coeficiente de interés cambiaba un montón. Se volvía significativo, no significativo, positivo, negativo. ¿Eso puede pasar cuando nosotros empezamos a meter controles en una asignación aleatoria? Bueno, para responder eso, conviene volver a nuestra expresión del beta de OLS. Fíjense, para calcular nuestro beta, nosotros tenemos que hacer una regresión auxiliar de este tipo, ¿no? Donde regresamos de nuestro tratamiento sobre las demás variables de control que tenemos. Y nos quedamos con los residuos. ¿Bien? Ahora, si D es aleatorio, ¿cuánto poder explicativo te va a agregar meter una variable X más acá? Y muy poco, porque la correlación es muy baja. Entonces, ¿cuánto cambian los residuos cuando estimamos esto que cuando estimamos esto con X3 y cuando estimamos esto con XK? Y ahora los residuos cambian muy poco. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver es que lo esperable es que si ustedes hacen una regresión como esta y obtienen un valor determinado para su beta, el valor que obtenga una expresión como esta, lo más probable es que sea muy parecido en la magnitud del coeficiente. ¿Ok? Entonces, agregar controles puede afectarnos dos cosas. Puede afectarnos el valor del beta y su varianza. En el experimento aleatorio ideal, bien hecho y con buenos controles, esperamos que la inclusión de controles reduzca la varianza, es decir, nos aumente la precisión, y que el beta no cambie mucho. Por esto que vemos acá. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Perfecto. Bueno, son cosas un poquito más teóricas, pero digamos, no, me gusta trabajar un poco sobre estas dos ecuaciones porque creo que resumen bastantes cosas. O sea, resumen bastante bien lo que hace OLS y por más que no vayamos a ver demostraciones ni mucha econometría pura y dura en el curso, sí es importante tener una idea de qué es lo que está pasando atrás de las regresiones para poder interpretar bien los resultados. Entonces, la verdad es que con esto ya podemos agarrar un trabajo que tenga un experimento aleatorio y entenderlo. O sea, sabemos cómo se implementa la asignación aleatoria, sabemos los checks que hay que hacer, sabemos cómo hacer una regresión, pues una regresión lineal súper sencilla. Sabemos que se pueden incluir controles y cuál es el objetivo de incluirlos. Por tanto, ya tenemos buena parte del core del tema metido en el bolsillo. A partir de acá lo que vamos a hacer es ver algunas extensiones y profundizar en algunas cositas. Por ejemplo, acá estamos suponiendo que tenemos un solo tratamiento, que es D. ¿Es posible estimar más de un tratamiento a la vez? Sí. O sea, ustedes pueden hacer un tratamiento donde puede hacer un experimento, perdón, donde asigne más de un tratamiento a la vez. ¿Qué es lo importante acá? Todos los tratamientos tienen que ser aleatorios. ¿Bien? ¿Por qué puede ser interesante esto? Esto puede ser útil, por ejemplo, ustedes tienen distintas hipótesis para testear y pueden meterlas todas juntas en un experimento. Hacer un experimento, digamos, lleva su costo, hay que hacer las encuestas, armar la muestra, etc. Así que puede ser útil meter varias cosas en el mismo, o incluso a veces puede ser interesante, por ejemplo, de una perspectiva de políticas públicas, probar varias cosas juntas para poder compararlas y ver efectivamente si una es mejor que la otra. Es decir, imagínense que tenemos una regresión como esta, ¿no? Donde tenemos un tratamiento de uno, un tratamiento de dos, bueno, hay una serie de variables de control que incluimos. Si estimamos esto, además de ver si beta 1 y beta 2 son significativos, podemos testear cosas como esta. Es decir, podemos ver si el efecto de D1 es significativamente distinto al de D2. Lo cual puede ser interesante, son dos políticas que cuestan más o menos lo mismo, sería razonable que nos quedemos con la que sea más efectiva, ¿no? Ya sea en aumentar algo que queramos aumentar o en reducir algo que queramos reducir. Entonces, acá tiene un ejemplo de Guillermo Cruces y compañía,
que lo que hacen es proponer una serie de intervenciones para aumentar el uso de las tarjetas de débito de la AUH. Los beneficiarios de la AUH tienen algunos beneficios por usar estas tarjetas. El problema es que mucha gente no los usa, lo cual es raro, digamos, porque no son poblaciones que en promedio tienen bajos ingresos. Por tanto, no es obvio por qué no la están usando. El SOTEC tiene una serie de hipótesis de por qué esta tarjeta se usa poco a pesar de los beneficios. Puede ser que las personas no sepan sobre estos beneficios. Puede ser que estos beneficios sean tan bajos que no te compensa la incomodidad de usar esta tarjeta. Puede ser que haya algún tipo de efecto de estigma, que las personas no quieran ser identificadas, no sé, en su comercio de barrio como perceptoras de una prestación social. Puede ser que las personas que en promedio que cobran asignaciones sociales vivan en lugares más precarios y los comercios del barrio quizá no tengan un postnet o no tengan por usar tarjetas de débito. Digamos, son todas hipótesis posibles de aplicar esto que ni siquiera son excluyentes entre sí. Es decir, a priori podrían estar funcionando todas al mismo tiempo. Lo que van a hacer los autores entonces, en lugar de testear una de estas separadas, es testear una serie de intervenciones que irían, digamos, dedicadas a estos distintos tipos de problemas. Entonces, en su especificación van a tener una variable dependiente, que es el uso de la tarjeta. ¿Sí o no? Su observación acá es el individuo. Ellos tienen datos administrativos de todas las personas que cobran la AUH que están asignadas a una tarjeta. Y pueden probar con varios tratamientos distintos. Es decir, van a probar con unos tratamientos más informativos, donde acá te mandan un mensaje de texto recordándote los beneficios de la tarjeta de la AUH, y acá es un mensaje que te aparece cuando vas a sacar la plata del cajero automático. Van a tener tratamientos informativos, pero sobre los negocios. O sea, te van a indicar, por ejemplo, negocios en tu zona, donde puedas usar, o cadenas de supermercados, por ejemplo, que te acepten la tarjeta. Otros mensajes que lo que van a hacer es resaltar la magnitud del beneficio y del beneficio de que te ahorrarías por usar la tarjeta, etc. Bien, todos tratamientos asignan aleatoriamente, por tanto, todos son exógenos. Por tanto, ahora sí podemos estimar todos los betas como efectos causales. Y lo interesante de esto es que podemos comparar, por ejemplo, si la magnitud de beta 1 es mayor a la magnitud de beta 3 o de beta 7. Porque imagínense, encontremos que todas las intervenciones tienen un efecto positivo sobre el uso de la tarjeta. Bueno, quizá nos interese saber cuál es la más efectiva. Porque, no sé, desde el lado de Polis, digamos, no vamos a mandarle todos estos mensajes a la gente todo el tiempo. Tenemos que mandarle un mensaje. Bueno, ¿cuál es el mensaje más útil? Este. Y lo podemos ver a partir de esta regresión. ¿Hasta acá estamos todos? Ya vimos este ejemplo un poquito más en detalle, podemos discutir algunas otras cosas que no son propias de los experimentos con tratamientos múltiples, que es, digamos, de cualquier experimento, e incluso de cualquier, digamos, tipo de análisis empírico, que es, nosotros podemos estimar algo como esto, o incluso como esto, bien sencillo, y encontrar un efecto, ¿bien? ¿Cuál va a ser ese efecto? Es un efecto promedio para nuestra muestra. A nosotros podríamos decir, bueno, qué sé yo, quizá el efecto sea heterogéneo. Es decir, quizá el efecto para algunos individuos con algunas características sea más fuerte que para individuos con otras características. Yo lo que llamamos un análisis de heterogeneidad. Y esto siempre está motivado por la teoría, digamos. ¿Cómo sabemos si hay que hacer un análisis de heterogeneidad? Nos lo dice la teoría. Por ejemplo, si, volviendo al ejemplo de cruces, si encontramos evidencia de que el efecto es sobre las características de los negocios, bueno, podríamos ver una heterogeneidad, por ejemplo, por provincia o incluso por distrito. Si es el motivo por el cual la gente usa menos la tarjeta, este efecto debería ser más fuerte debería ser distinto en lugares, no sé, más urbanizados, donde tienen mucho acceso a negocios en blanco, con postnet, etcétera, que en lugares muy apartados, rurales, donde se maneja efectivo, etcétera. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Podemos dividir nuestra muestra y decir, bueno, vamos a hacer un análisis para este tipo de distritos y el mismo análisis para este otro tipo de distritos. Y comparar los betas en las dos muestras. Eso es interesante, pues si un grupo aparece, por ejemplo, en un subgrupo y no en otro,
puede ayudarnos a hacer más precisas nuestras conclusiones. Por ejemplo, si encontramos evidencia consistente de que estos efectos tienen que ver con el acceso a instituciones financieras o con la posibilidad de pagar con POSNE, con tarjeta, bueno, eso entonces nos diría que hay más efectos de oferta, digamos, que el uso de la tarjeta no viene tanto por el lado de la demanda, sino por el lado de la oferta. La gente quiere usarla, pero no puede. ¿Ve? Perdón. Una cosa que es importante, todo esto de análisis heterogéneo vamos a ir discutiendo en los trabajos empíricos, pero no hay que confundir heterogeneidad con C. ¿Qué es lo que quiero decir? Imagínense que hacemos un experimento, ya salgamos del ejemplo de Crucia, vayamos a un ejemplo más sencillo, un solo tratamiento, etc. Y encontramos un efecto positivo para toda la muestra. Ahora después separamos a la muestra en dos y vemos que para un grupo el efecto es positivo y para otro grupo es negativo. ¿Eso significa que nuestro primer resultado estaba mal, estaba sesgado? No. Ya, ese resultado estaba respondiendo una pregunta. Para esta muestra, ¿cuál es el efecto causal del tratamiento? Es este. Ahora, uno después podría decir, bueno, mira, imagínense un caso donde estimamos el efecto de repartir uniformes sobre que los chicos vayan a la asistencia escolar. Y lo hacemos con datos para toda la ciudad y no encontramos ningún efecto, supónganse. Después lo separamos por ingreso y vemos que no hay ningún efecto para familias más ricas, pero hay un efecto para familias más pobres. La primera regresión con toda la muestra, digamos, ¿ese efecto estaba sesgado, estaba mal estimado? No, econométricamente no. Digamos, tu tratamiento es aleatorio, vos estás estimando el efecto causal de esto que querés estimar. Ahora, el problema ahí en todo caso puede ser como estás planteando vos la pregunta. ¿Por qué querés ver si el efecto de los uniformes tiene un impacto en la escolaridad de los chicos de las familias más ricas? Es obvio que ahí no hay motivos teóricos para esperar un efecto, ¿no? Pero eso no es, no es un problema de que tu tratamiento sea endógeno ni nada de eso. Es simplemente estás planteando una pregunta que no está muy bien, ¿ya? Y que tiene mucho más sentido dividir el análisis por ingresos. ¿Se ve esta diferencia? Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Algo no se ha quedado claro? Bien. Voy a mostrar rápidamente un ejemplo, digamos, simplemente esto, pues son un tipo de experimentos que están buenos y que no son muy comunes en economía, que son experimentos dentro de una encuesta. Muchas veces lo que se hacen es para medir, por ejemplo, el efecto de una noticia sobre las personas o el efecto. Hay mucho trabajo que se hace para medir si hay discriminación o ese tipo de cosas. Es aleatoriamente separás dos grupos y a uno les das una noticia sobre, no sé, un crimen cometido por una persona local y a otro un crimen cometido por una persona extranjera. Y después les preguntás a los dos algún tipo de pregunta sobre inmigración o lo que sea. ¿Cuál es la idea? A los tratados le das una noticia, una imagen, un texto, lo que sea, digamos, que resalte algún aspecto a vos te interese y lo comparas con los controles. ¿Bien? Los experimentos suelen ser bastante útiles para estimar montones de cosas y yo acá les puse en este ejemplo de Roy Thoms. Está bastante bueno que lo que ellos hacen es analizar el efecto de proveer información sobre las percepciones de los individuos sobre el proteccionismo. ¿Cuál es el problema que ellos discuten? Que no es un problema, digamos, un problema de la literatura que ellos van a encontrar. Que es que las actitudes hacia el comercio, por ejemplo, si las personas son más pro apertura o no, no parecen en los estudios más observacionales depender de consideraciones materiales. ¿Qué significa esto? Que no parece que la gente que trabaje en industrias más afectadas por el comercio esté más en contra de la apertura comercial. Lo cual es raro. O sea, no es un problema, entre comillas, pero es raro, técnicamente. Digamos, si la apertura comercial tiene el potencial de dejarte sin trabajo, qué sé yo, es raro que vos lo apoyes tanto como otra persona no afectada. Entonces, lo que se van a preguntar los autores es si cambiarían o cómo cambiarían las opiniones que tienen los individuos si estos conocieran más sobre las consecuencias distributivas del comercio internacional. Para eso lo que van a hacer es
Experimento una encuesta con 4 grupos. Entonces, toman un grupo y lo separan en 4. Al primer grupo le van a dar información sobre perdedores y ganadores del comercio internacional. A otros 2 grupos, a uno solo información sobre ganadores, sobre gente que se benefició por el comercio, a otros solo de gente que perdió sobre el comercio, y en C, en los controles, van a ser un grupo al que no se le da ninguna información. Bien, y solamente se les pregunta sobre su percepción por el comercio internacional. Y bueno, van a analizar heterogeneidad entre graduados universitarios y no graduados. O sea, a ver si los graduados tienen opiniones distintas o si hay un efecto distinto de estos tratamientos para graduados que para no graduados. Entendiendo que los graduados universitarios podrían tener una mejor idea de los efectos del comercio. ¿Dónde van a conocer dónde van a sacar su muestra? Se llama Amazon Mechanical Turk, que es como una plataforma donde uno puede mandar encuestas y quien las contesta reciben un pequeño pago monetario. Eso no me interesa tanto, pero lo que sí está bueno que muestran es que ellos van a mostrar las características de su muestra en observables y la van a comparar contra las mismas variables, pero del censo de Estados Unidos, el trabajo hecho para Estados Unidos. Y van a mostrar que en promedio su muestra y los datos del censo no son muy distintos entre sí, lo cual es un lindo resultado para mostrar en términos de validez externa, no de representatividad. ¿Se ve? Y ustedes siempre lo pueden hacer. Para poder hacer esto, obviamente hay que avivarse de que las variables que uno mida en su encuesta sean variables más o menos comparables con las que uno tenga a mano del censo, ¿no? Para poder comparar preguntas razonablemente similares. ¿Cómo van a hacer este experimento? Es una encuesta, básicamente les preguntan a los individuos una serie de características, digamos, sociodemográficas, de ideología, políticas, etc. Se asignan los tratamientos aleatoriamente, a cada individuo se le da un pequeño texto para leer y se mide la variable dependiente. O sea, ese es el timing del experimento. Y lo que van a encontrar es interesante porque, bueno, van a encontrar que hay una respuesta egoísta. Las personas son más favorables al proteccionismo cuando beneficia a tu grupo, y al mismo tiempo hay una respuesta altruista. Las personas suelen ser más favorables al proteccionismo cuando hay beneficios en general. Obviamente, este primer efecto es más fuerte que el segundo, como lo esperaría, pero bueno, digamos, los resultados tampoco me interesan tanto, me interesa más, digamos, el armado del experimento. Esos experimentos en encuestas son muy buenos. Hay algunos chicos de esta maestría que están haciendo tipo de experimentos para sus tesis y están quedando buenos, con lo cual ustedes lo pueden hacer perfectamente. Sí hay que tener en cuenta ciertas cosas. Una es la validez externa. Dependiendo de la muestra que uno tenga, puede ser, digamos, habrá que ver, digamos, si el grupo es muy particular o no. En el caso de Roy Toms, esto le salió bastante bien. Y después hay que tener otras cosas, ¿no? Hay veces que a la gente se le pregunta, se les da, no sé, una noticia sobre contaminación y les pregunta a la gente si a partir de si van a reciclar o no. Bueno, muchos trabajos muestran que sí, que si le das, digamos, si le das saliencia a alguna noticia de medio ambiente o le mostrás una foto de un pingüino empetrolado o algo así, como la gente después dice que sí, que es importante reciclar, que la energía, etc. Siempre en las encuestas esta diferencia de, bueno, lo que la gente dice con lo que efectivamente la gente después hace, ¿no? Una cosa es lo que conteste la gente en la encuesta, después eso se condice o no con sus acciones, bueno, es un poco más difícil. Y después está la cuestión de la duración de los efectos, ¿no? Les muestro una foto de un pingüino todo lleno de petróleo. Y supónganse que efectivamente ustedes en ese momento aumentan su chance de afiliarse a Greenpeace. Bueno, y supónganse que nos creemos ese resultado. Esperamos que esa foto que les mostré, digamos, cambie su trayectoria medioambiental por el resto de sus vidas. Y qué sé yo, no sé, medio raro, ¿no? O sea, es posible que estos efectos que sean reales en el momento desaparezcan rápido. Es decir, puede ser que vos sientas este efecto cuando te preguntan a los 15 minutos de haberte mostrado la foto, haberte hecho leer el texto. Esto es difícil de ver, pero muchas veces si uno puede tener acceso a un panel, hay trabajos que hacen un experimento de estos por un lado, y si pueden hacer la misma encuesta de nuevo, no sé, al mes te vuelven a preguntar como para mostrar si el efecto persiste o no.
Son cosas más detalladas, digamos, pero les quiero hacer un paneo de cosas generales, cosas que ustedes pueden tener en mente si les interesa hacer un experimento. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos? ¿Preguntas? Bien. Tema de inferencia. La pregunta, cuando hablemos de inferencia en los métodos causales que vemos, básicamente lo que estamos preguntando es ¿qué hacemos con los errores estándar? Como vimos la vez pasada, los errores estándar clásicos están mal. O sea, van a estar casi siempre mal y vamos a suponer que están siempre mal. Por tanto, hay que corregirlos. Si no los corregimos, vamos a estar estimando mal la varianza del estimador de OLS y potencialmente haciendo malas conclusiones, por ejemplo, sobre la significatividad. Entonces, de mínima lo que hay que hacer, si estamos en un cross-section, de mínima lo que hay que hacer es usar errores estándar robustos. ¿Bien? Robustos a heterocedasticidad. Ahora, puede ocurrir que tengamos lo que llaman errores estándar clusteriados. Esto se acuerda que habíamos discutido la vez pasada con un ejemplo de asignando un tratamiento donde miramos individuos, alumnos, pero el tratamiento se asigna por escuela. ¿Bien? En ese caso, lo que deberíamos hacer, si el tratamiento se asigna a un nivel más grande que el individuo, o más grande en nuestra observación, lo que tenemos que hacer es usar errores estándar clusteriados. ¿Clusteriados a qué nivel? Al nivel de la asignación del tratamiento. ¿Para qué? Para tener en cuenta y para decir la OLS, mirá, ten en cuenta que los chicos dentro de una misma escuela seguramente se parezcan más entre sí que los de escuelas distintas. Por tanto, ten en cuenta esas correlaciones en el término error. ¿Bien? Hay veces que a veces uno puede escuchar que uno tiene que clusterear siempre. ¿Por qué? Por las dudas. Bueno, eso es un mal motivo para usar errores estándar clusteriados, como nos comentan Abad y compañía. ¿Por qué? Si nosotros no usamos errores clusteriados cuando hay que hacerlo, tenemos errores estándar artificialmente bajos, lo cual es un problema. Ahora, si nosotros usamos errores estándar clusteriados cuando no hay que hacerlo, tenemos errores estándar artificialmente altos, lo cual también es un problema. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que clusterear cuando se necesita clusterear. Y si no, no. Básicamente, en un cross-section, como son la buena parte de los experimentos aleatorios, hay dos argumentos para pensar en la clusterización. Uno que tiene que ver con el muestreo, que a nosotros mucho no nos va a interesar, y uno que sí es bien importante, que tiene que ver con la asignación del tratamiento. Si el tratamiento se asigna por clusters, hay que clusterear a nivel de tratamiento, de la asignación del tratamiento. En nuestro ejemplo, si nuestra unidad de análisis son alumnos, pero el tratamiento se asigna a nivel de escuelas, hay que clusterear los errores estándar al nivel de las escuelas. ¿Bien? Entonces, supónganse que tenemos un experimento que no nos da mucha información. Tenemos un experimento aleatorio con un tratamiento de un grupo N de individuos. La mitad tratados, la mitad controles. Y la asignación al tratamiento es a nivel individual. O sea, no es por cluster. ¿Tenemos que clusterear los errores? Si es un cross-section, no. No hace falta. ¿Por qué? Fíjense, ¿cuál es el nivel de asignación del tratamiento acá? Es el individuo, es la observación, ¿no? Entonces, si clustereamos, ¿cuántos clústeres vamos a tener? Y, digamos, vamos a tener tantos clústeres como observaciones. ¿Todos me siguen? Eso es exactamente equivalente a usar errores estándar robustos. Entonces, no estamos clustereando nada. La clusterización tiene consecuencias cuando el tratamiento asigna un nivel mayor al de la observación. ¿Bien? Ahora, supónganse que nosotros no tenemos un cross-section, que tenemos un panel. Es decir, a todos estos individuos los observamos a lo largo del tiempo. Bueno, en ese caso sí, para clusterear.
Y eso lo vamos a ver en verdad más en la clase que viene, pero ya se los comento ahora, digamos, al pasar. Porque fíjense, está bien, el tratamiento es a nivel del individuo, pero tenemos una observación acá para este individuo, una acá y una acá. Y es lo que vamos a tener seguramente un problema de autocorrelación. Los errores del individuo en T1 van a estar correlacionados con los errores del individuo en T2 y en T3 y en T4. Ahí lo que hacemos es clusterear al nivel del individuo, pero eso solo en paneles. Eso igual lo vamos a discutir mejor la clase que viene. Digamos, quédense en todo caso en la lógica esta del cross-section. Si el tratamiento así a nivel de observación, errores robustos. Si así un nivel más alto, errores están clustereados a ese nivel de asignación. Y esa va a ser nuestra regla general. ¿Ok? ¿Preguntas? Estamos bien. Bueno, venimos bastante bien con el tiempo. Nos quedan básicamente dos cosas para ver en la clase, que vamos a cubrir ahora. No creo que haga falta que cortemos, así que vamos a ir un poco más temprano. Que es el tema del Power Analysis, o la potencia, y el trabajo de aplicación de tu Floyd HANA. ¿Qué es el Power de una estimación? Básicamente es la probabilidad de rechazar correctamente la hipótesis nula. Hipótesis nula que de lo que sea depende del test estadístico particular que estemos haciendo, ¿no? Pero pensémoslo en un test de significatividad, que es aparte lo que más usamos. Ahora, ¿por qué podríamos encontrar que nuestro tratamiento no es significativo, no tiene un efecto significativo? Bueno, básicamente por dos motivos. Podría ser que el tratamiento no tenga ningún efecto en la realidad. En ese caso, queremos estimar o sea, queremos que la estimación no sea significativa, ¿no? Porque es efectivamente lo que está pasando. Ahora, podría ser que no tengamos una muestra suficientemente grande para encontrar ese efecto. En ese caso tenemos un problema. Lo que vamos a ver, les doy intuición primero y hablamos más en detalle, pero puede ser que haya efectos que son reales, pero que son pequeños en magnitud. Es decir, volviendo a este gráfico, imagínense, este es un efecto que esté por acá, muy cerca del cero. ¿Bien? Y supónganse que sabemos, porque somos Dios, porque hemos hablado de Generating Process, que ese efecto es real. ¿Cuál es el problema? Como ese efecto es de magnitud muy chica, está por acá, un intervalo de confianza ya de este tamaño, me va a hacer concluir que el efecto no es significativo. ¿Se ve? Entonces, para poder decir correctamente que ese efecto fue significativo, necesitamos una estimación muy precisa. Necesitamos errores estándar muy chicos. ¿Y de qué van a depender los errores estándar? Del grado de multicolonialidad, de la varianza del término error, todo esto que es afectado por perdón, todo esto que es afectado por los controles que usemos y por este término, que es la variación total en D, el cual, fíjense, depende del tamaño de la muestra, porque esto es una sumatoria. Todo lo demás constante, mientras más grande sea nuestra muestra, más precisa nuestra estimación. Todo esto es Ceteris, por supuesto, ¿eh? Entonces, una cosa que vamos a tener en cuenta a la hora de diseñar nuestro experimento es qué tamaño de muestra necesitamos para tener un nivel de power determinado. En muestras muy chicas podemos estar incorrectamente diciendo que un tratamiento no es significativo por este problema. Bien, y esto, digamos, es muy resumidamente el problema del power. ¿Hasta acá estamos? Bien. Entonces, acá tenemos lo que es el error de tipo 1, que lo han visto en estadística, y el error de tipo 2. Nosotros querríamos evitar ambos tipos de errores y sacar conclusiones correctas, es decir que el efecto no es significativo cuando en verdad la intervención no tiene ningún impacto, y decir que el efecto es significativo cuando la intervención sí tiene un impacto.
¿Cuál es el tema? Va a haber un trade-off entre error de tipo 1 y error de tipo 2. Si nosotros apuntamos todo a minimizar este, vamos a estar aumentando el riesgo de caer en este. Y viceversa. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es seguir algunas convenciones que tratan de encontrar un balance entre estos dos problemas. Un nivel de significatividad del 5%, que es el que dijimos que usamos por convención, nos protege bastante bien del error de tipo 1. Es decir, vamos a tener una probabilidad de 5% de rechazar incorrectamente la hipótesis nula. Ahora, la pregunta es qué hacer con el error de tipo 2. Porque la significatividad que discutimos en la clase pasada hace referencia solo al error de tipo 1. Nosotros podemos mantener esto y reducir el error de tipo 2 si aumentamos el tamaño de la muestra. Como les dije antes. Así como un 5% de significatividad se considera aceptable, lo que se considera aceptable es una probabilidad de 20% de cometer un error de tipo 2. Lo cual es equivalente a decir un power del 80%. ¿Por qué power de 80%? Por el mismo motivo de significatividad del 5%. Es una convención y la disciplina llegó a la conclusión de que es un compromiso razonable en este trade-off. Entonces, siempre que nosotros tengamos un power del 80%, vamos a decir que nuestro estudio tiene buena potencia, digamos, y vamos a estar confiados cuando rechacemos la hipótesis, si es que rechazamos la hipótesis. Francisco. Sí, Juan, es como que queremos protegernos más del error tipo 1 que del error tipo 2. Digo, por esto del 5% contra el 20%. ¿Hay algo de eso ahí? De alguna forma sí, y al menos se ve más en la práctica que, digamos, toda la disciplina parece estar mucho más enfocada en encontrar cosas como esta que en protegerte de esto. La relación entre las dos no es exactamente lineal. Es decir, pasar una significatividad de 6% no necesariamente te dice que vas a pasar a un power del 81%. De hecho, vamos a hacer un gráfico sobre eso. Pero al menos en la práctica hay un poco de lo que estás diciendo. Ya te digo, todo el mundo está súper preocupado por si tiene estrellas en su tabla y bastante menos gente habla de si tu estudio tiene power, suficiente power o no. ¿Alguna otra pregunta? Calcular el power es vamos a ver, es un poquito difícil a veces porque uno necesita información poco precisa sobre lo que está analizando. Si alguno eventualmente quiere hacer un experimento, yo les puedo pasar algún código que tengo en Stata como para hacer algunos análisis de power un poco más detallados, pero hoy al menos les puedo pasar una rule of thumb, como para que usen, como para que tengan en cuenta a la hora de pensar un experimento. Vamos a ver la conexión del mouse, ahí volvió. Vamos a introducir este concepto que es el de efecto mínimo o MES. Que básicamente esto es, ¿cuál es el tamaño de un efecto o un beta? ¿Cuál es el beta mínimo que nuestro estudio, por sus características, es decir, por su muestra, nuestro estudio es capaz de detectar? Es decir, el MES básicamente nos dice, mira, suponiendo que tu efecto sea real, el MES es cuál es el mínimo tamaño de un efecto real que va a ser capaz de discernir entre significativo y no significativo, dado el tamaño de tu muestra. Por supuesto, mientras más chico sea este efecto real, más observaciones vamos a necesitar para decir que ese efecto es significativamente distinto de cero. ¿Bien? Entonces, bueno, perfecto. O sea, una vez que nosotros tenemos el MES, eso nos facilita un montón el cálculo del power y de cuántas observaciones nosotros necesitamos. Como se imaginarán, la dificultad está en cómo decir, cómo calcular ese MES. Que no es para nada obvio. Porque recuerden que toda esta discusión sobre cuánta muestra necesito, la estamos pensando antes de hacer el experimento. O sea, la gracia del análisis de power es hacerlo antes.
Digamos, una vez que realicé el experimento, ya está. Ya tenés el tamaño de muestra que tenés. ¿De dónde, o sea, qué dimensión se puede tomar en cuenta para determinar qué tamaño de mes usar en su análisis de Power? Bueno, uno es revisar literatura y conocimiento previo, o sea, qué efecto es razonable esperar. Puede ser que la literatura sea informativa, como que no. Y la otra es, bueno, ¿qué tamaño de efecto nos interesa? Esto es una perspectiva es bastante útil, sobre todo cuando está pensando en términos de políticas públicas. Imagínense que ustedes quieren probar, evaluar una transferencia condicionada, como la AUH. Y uno dice, mira, bueno, de hacer esto nos costaría tanta plata del presupuesto, nos costaría X% del presupuesto. Entonces uno podría decir, bueno, mira, este programa lo vamos a aplicar únicamente si me genera un efecto positivo sobre la escolaridad de acá para arriba. Si me genera un efecto menor a esto, no me interesa aplicarlo porque el programa no sería costo efectivo. Entonces, uno para su análisis de Power podría establecer un mes de ese valor. Ojo, capaz el experimento que estamos haciendo tiene un efecto real más bajo que eso. Pero bueno, uno puede decir, mira, a mí no me importa. En este contexto no me interesa ningún efecto por debajo de esto, que, digamos, de alguna forma nos da por lo menos una guía más clara para trabajar. ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, acá si quieren tienen la fórmula del mes. O sea, uno puede, si quieren lo pueden ver de dos formas, digamos. Uno puede decir, bueno, dadas ciertas características, digamos, de mi estudio, digamos, el nivel de significatividad, la proporción entre tratados y controles, etcétera, pero uno puede decir, dadas estas características del estudio y este tamaño de muestra, ¿cuál es el mes que puedo encontrar? Y puede calcularlo. De otra forma, uno puede decir, mira, a mí lo que me interesa es encontrar un mes de este tamaño. Bueno, ¿qué tamaño de muestra necesito? Y sigue esta fórmula. Pero se lo pueden ver de las dos maneras, de la que sea más útil o más interesante para su estudio. ¿Se ve? ¿Y por qué es importante calcular esto? Bueno, primero, digamos, algunas conclusiones sobre esto. A medida que aumenta el tamaño de la muestra, disminuye el efecto mínimo que podemos encontrar. Esto ya lo dijimos. Ahora bien, un mes muy alto, sin muestra suficiente, puede significar que nuestro estudio no tiene suficiente potencia, no tiene suficiente power. Y una cosa que es interesante, al menos en el experimento más típico, digamos, tratado con sus controles, sin alguna clusterización rara, sin block randomization ni nada de eso, es que el mes es mínimo cuando tenemos 50% del grupo como tratado y 50% como control. Es decir, ustedes van a hacer se va a hacer un experimento con solamente dos grupos, lo más eficiente en términos de power es que la mitad vaya a un lado y la mitad al otro. Eso, digamos, aquí lo podemos discutir más en detalle si a uno le interesa, pero eso lo pueden ver acá, ¿ven? Donde tienen P es la proporción de tratados. Esto, por supuesto, fíjense el término que tenemos acá, que es el término que aparecía acá. ¿Qué es esto? Es el error estándar del outcome. Bueno, pero no hice el experimento todavía. ¿De dónde lo saco? Bueno, información disponible, literatura, y si no lo que uno hace es, ya les digo, hacer alguna convención. A veces cuando uno no tiene información, lo que uno dice es, mira, en ciencias sociales se considera que un efecto o un mes de 0.8 desvíos estándar es alto, 0.5 es medio y 0.2 es bajo. ¿Por qué esos valores? Porque sí, porque es una convención. No. Y uno a veces dice, bueno, a falta de información, no tengo ninguna información previa para hacerlo. No tengo ninguna preferencia en términos de política para elegir el mes. ¿Qué hago? Bueno, mira, si tenés suficiente power, puedes encontrar una muestra suficientemente grande, con 0.2 de BIOS estándar, puedes encontrar un efecto chico. Con 0.5 uno medio y con 0.8 uno grande. Ya digo, esto es para que tengan una idea. El tema del power no es tan sencillo y a veces calcularlo puede ser un poco difícil. No me interesa que salgan de acá sabiendo hacer su análisis de power, sí me interesa que sepan lo que es. Y eventualmente, si alguno quiere hacer un experimento, hay, digamos, bibliografía, como el trabajo de
White y Reitzer, que citamos acá, y ya les digo, les puedo pasar algún código, lo podemos discutir más en detalle, de uno va a hacer un experimento. Pero sí me interesa que sepan lo que es y por qué es importante. De hecho, acá ese gráfico que les comentaba antes, ¿por qué es importante tener algunos cálculos preliminares de esto? Porque hacer experimentos es costoso, o generalmente es costoso. Por tanto, yo no quiero aumentar mi muestra porque sí. O sea, me gustaría aumentar mi muestra hasta llegar a un nivel de power necesario. Fíjense, acá tienen la relación en una muestra ficticia, digamos, el simulado, entre el tamaño de muestra y el mes. Fíjense que si tenemos una muestra muy baja, aumentar algunas observaciones nos hace ganar mucho en términos del efecto mínimo que podemos detectar, ¿no? Entonces, acá quizá valga la pena hacer el esfuerzo de conseguir observaciones de más. Ahora, imagínense que ustedes no están acá, que ustedes están acá. ¿Cuánto estamos ganando en términos de mes por aumentar el tamaño de la muestra? Y prácticamente nada. ¿Tiene sentido entonces el costo de aumentar la muestra en este tramo? Bueno, depende de la restricción presupuestaria, pero en términos de mes parecería que no. Porque tenemos muy pocas ganancias. Por eso es que es importante hacer esto para tomar una decisión óptima. ¿Bien? Y que ustedes no tengan que estar 8 meses haciendo encuestas innecesariamente para su tesis. ¿Bien? En síntesis, digamos, el power es la probabilidad de concluir con un efecto es significativo cuando efectivamente lo es. En ciencias sociales trabajamos con una convención del 80%. Hay veces en experimentos clínicos, en medicina, algunas cosas de biología, donde a veces se trabaja con un power un poco más alto, por las características, digamos, del tipo de experimentación que se hace ahí. En ciencias sociales, si logran tener 80, va perfecto. ¿Cómo calcularlo en mi experimento? Hay, digamos, algunas herramientas, unos paquetes de Stata o algunas herramientas tipo Optimal Design. Pero al menos como para empezar a pensar y hacerse una idea de cuánto les llevaría a hacerlo, piensen que la rule of thumb es que el n necesario es algo así como 16 sobre m al cuadrado. ¿Bien? Por tanto, un mes de 0,1 desvíos estándar, lo cual es un efecto bastante pequeño, implica que para tener un power del 80% necesitamos 1600 observaciones para cada grupo. 1600 para tratados, 1600 para control. Y acá puede aparecer el problema de tener tratamientos múltiples. ¿Bien? Si el efecto que esperamos encontrar es más alto, y acá en lugar de 0,1 tenemos 0,5, la muestra que necesitamos, el tamaño de la muestra para llegar a un power de 80% es bastante menor. ¿Bien? Esta regla no les puede servir como para empezar a pensar si el experimento que se les ocurre sería factible o no, como para tener una idea más o menos de cuántas observaciones podríamos llegar a necesitar. Para concluir esto, o sea, ¿cuánto es un problema esto del power? O sea, los estudios que solemos leer, ¿tienen buen power? Bueno, aquí hay algunas reviews que les cito. Ioannidis y compañía nos dicen que el power mediano en las publicaciones de economía es 18%. O sea, es bajísimo. ¿Qué implica esto? Que muchos estudios tienen muy bajo nivel de power. ¿Esto es malo? Sí, es muy malo. Pero bueno, por lo menos en economía, digamos, estamos mejor que en ciencia política, donde el power mediano pareciera ser que es del 10%. De niveles bajísimos. Y hoy en día se está empezando a dar más bola al tema del power. Por eso, si van a hacer un experimento, siempre está bueno, digamos, hacer una mención a esto. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, acá tengo una slide sobre los distintos tipos de efectos causales, pero esto parece va a ser mejor que lo discutamos en la clase que viene con paneles. Porque les gustaría mostrarles una cosita más antes de ver esto, y tampoco les queda tantísimo contenido hoy. Así que yo me lo voy a anotar, pero si alguno me recuerda que nos quedó esto para la clase que viene, ahí sí que lo podemos discutir un poquito mejor después de que veamos algo. Quiero discutir una cosita más de evidencia observacional antes de ver esto. ¿Ok?
Si alguno quiere profundizar en el tema de experimentos, este trabajo de Duflo y compañía de 2006 es una review un poco técnica, así, sobre experimentos de campo, distintos tipos de diseño, distintos tipos de designaciones aleatorias. Requiere y tiene bastante discusión sobre el tema del power. Bertrand y Duflo tiene una review muy completa sobre experimentos en discriminación, los cuales, además del tema sustantivo, es interesante. Tiene varias cosas metodológicas que están buenas. Este trabajo de Brockman y compañía es una review práctica de cómo hacer experimentos de campo con surveys. También un poco técnica, pero digamos, bastante útil. Duflo, en el trabajo del 2020, discute la importancia de los experimentos, su relación con las políticas públicas y, digamos, cómo la ciencia social puede ayudar digamos, a tomar mejores políticas públicas y a mejorar digamos, la realidad a través de la experimentación. Y este trabajo de Stancheva es también una review sobre experimentos en surveys con mucho énfasis en cuestionarios, representatividad, cómo hacer las preguntas, cómo armar los formularios, cómo pensar las posibles respuestas. Es un trabajo súper completo de alguien, aparte de una autora que sabe muchísimo de esto. Bueno, así que esto nada, es simplemente por si quieren indagar un poco más en estas cuestiones. Lo último que nos queda ahora es ver el caso aplicado, es el trabajo de Duflo y Hanna. Pero hasta acá, ¿preguntas sobre el contenido teórico de la clase? Bueno, lo que nos queda no va a llevar tantísimo tiempo, así que vamos a seguir de largo. Ya ven que estoy un poco cansado, les pido perdón por no haber hecho un recreo, pero yo necesitaba cortar un poquito antes, como les dije, así que ya en un rato vamos a poder ir cerrando. Déjenme revisar si alguien hizo una pregunta. Por acá no. Bueno, ya les dije, en todas las clases vamos a ver una aplicación práctica. O sea, van a tener un texto teórico para leer, que puede ser Gertler, Cunningham, Huntington Klein, y un trabajo empírico. Del trabajo empírico yo lo voy a repasar en clase haciendo hincapié en los puntos más importantes, en una cuestión que puede ser un poquito más complicada, pero tampoco se los voy a contar entero el trabajo, o sea, con el lujo de detalles, se lo pueden leer ustedes y cualquier duda que tengan, después me preguntan. El trabajo de Duflo y Hanna es bastante conocido y lo que las autoras intentan hacer es una intervención aleatoria apuntada a reducir el ausentismo docente. Esto lo van a implementar con una ONG local en zonas rurales de la India. Básicamente la intervención se basa en cámaras para que los docentes den pruebas del presentismo y para poder monitorear, digamos, que efectivamente los docentes vayan a dar clases. Y a la par de esto se diseña un sistema de premios y castigos por presentismo. De básicamente se le da un plus salarial al docente que tiene una asistencia superior a X porcentaje durante el mes. ¿Bien? Entonces, acá hay básicamente tres preguntas que las autoras tratan de contestar. La primera es si el monitoreo efectivamente reduce el ausentismo. Y después van a decir, bueno, supongamos que el monitoreo sí reduzca el ausentismo. Ahora, estos docentes que están yendo, pues estamos monitoreando, pero que no irían de otra forma, ¿efectivamente dan clases o no hacen nada? Pues también es interesante. O sea, la idea de bajar el ausentismo es que los docentes enseñen, digamos. Si simplemente van a estar en el aula cuidando a los chicos, bueno, es algo al menos, pero es transformar escuelas 100% en una guardería. Y la última pregunta es si reducir el ausentismo mejora el aprendizaje de los chicos. Estas van a ser las tres preguntas que las autoras van a atacar con este experimento. ¿Cuál es el contexto de este experimento? Villas en Udaipur, en una zona rural en la región de Rajasthan, en la India. Estas son zonas rurales muy pobres y muy apartadas, donde el ausentismo docente es muy prevalente. Digamos, hay muchísimo ausentismo docente, mucho más que en las zonas urbanas de la India. ¿Por qué pasa esto? Muchas cuestiones. Para los docentes puede ser difícil llegar a las aulas y también hay poco control. Hay poco control de las autoridades, poco control de la comunidad. ¿Por qué? Porque es muy costoso hacerlo, simplemente. Entonces, ¿por qué necesitamos un experimento y por qué simplemente no comparamos escuelas con mayor y menor ausentismo? Para ver cuál es el efecto. Bueno, pues posiblemente esté correlacionado con muchas cosas, ¿no?
seguramente en las mejores escuelas, los distritos más ricos y posiblemente urbanos, haya menos ausentismo que las escuelas rurales y más pobres. Por tanto, esa comparación no sería válida. Entonces, lo que van a hacer Duflo-Hijada es una intervención. Va a tomar una muestra de 120 escuelas y van a dividir 60 tratadas y 60 controles. ¿Por qué dividía 60 y 60? Para maximizar el power, como vimos antes. El tratamiento va a ser un esquema de incentivos para los docentes, una cámara para que registren la asistencia, versus el status quo para los controles, para que los que no se le va a dar nada. ¿Bien? La idea del experimento es que cada día, al terminar la clase, los docentes sacan una foto con los chicos que después se la entregan a esta ONG, los autores chequean la asistencia y a quien corresponda le pagan este plus salarial. Este estudio se hace de septiembre de 2003 hasta marzo de 2005. ¿Bien? Como estuvimos viendo en esta clase, la asignación aleatoria tiene grandes ventajas si se hace correctamente. Por tanto, las autoras van a mostrar evidencia en favor de que la asignación aleatoria efectivamente salió bien. Van a mostrar balance entre tratados y controles y van a mostrar esta regresión auxiliar que les dije al principio con el estadístico F. Y ver si las variables que miden pretratamiento te pueden predecir o no que seas tratado o control. ¿Bien? Tengan en cuenta cuando den el trabajo la unidad de análisis en cada especificación. Porque hay especificaciones que están a nivel de la escuela y hay especificaciones que están a nivel del alumno. Por ejemplo, acá van a mostrar, acá esta variable que miden es cuánto tiempo la escuela estuvo abierta. Básicamente las escuelas rurales tan chiquitas se abren cuando el docente va. Entonces lo que están midiendo acá es la asistencia previa al tratamiento. ¿Bien? De cada escuela. ¿Por qué previa al tratamiento? Porque el tratamiento esperamos que afecte la asistencia. Entonces no tiene sentido comparar los grupos post. Fíjense, el grupo tratado, el presentismo era de 66%, en el control 63%. ¿Cuál es la diferencia? 0,02, digamos, no es 0,03 simplemente por redondeo. Y fíjense, esta es la diferencia estimada y este es el error estándar. Entonces, esta diferencia sabemos que no es significativa. ¿Bien? Entonces, en base al ausentismo previo, tratados y controles son iguales. O mejor dicho, no son estadísticamente equivalentes. ¿Todos me siguen? Esto lo hacen para una serie de variables. Fíjense, esta es la cantidad de observaciones. ¿Por qué tan pocas observaciones? Porque acá estamos trabajando el nivel de la escuela, es una variable del nivel de escuela. Ahora, nosotros podemos comparar los grupos a nivel del alumno. Por ejemplo, comparar a los alumnos en escuelas tratadas y controles para ver si tomaron si rindieron el examen nivelatorio antes del tratamiento. 17%, o sea, y acá la pregunta es si los chicos pueden escribir. 17% en el grupo tratado, 19% en control. Diferencia, de nuevo, no significativa. Esto y todos los demás test que las autoras muestran en esta línea son todos para mostrar que la asignación aleatoria se hizo correctamente y que los grupos son comparables. ¿Bien? Entonces, esto parecería funcionar. Una vez que vimos toda la evidencia de que la asignación aleatoria está bien hecha, pasamos a estimar el efecto del tratamiento. ¿Cómo lo van a hacer las autoras? Van a hacer de dos formas. Primero, hacen una comparación entre medias y después con regresiones lineales. Pero fíjense, acá lo que estamos viendo es el efecto del tratamiento para todo el periodo de análisis. Bien, entonces, lo que vamos a ver es, esto simplemente lo están haciendo con una diferencia de medias. Entonces, ese porcentaje de presentismo, entonces cuando la escuela estuvo abierta, en todo el periodo post-tratamiento. Vemos que en el grupo tratado estuvo abierto un 78% del tiempo versus 58% del grupo control. Fíjense que esta diferencia es muy significativa. O sea, es positiva y muy significativa. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que es significativa? Porque el coeficiente estimado es 0,20
y el error estándar es 0.04. El error estándar es muy chiquito en relación al tamaño del coeficiente. ¿Se ve? Entonces, con esta diferencia de medias, las autoras ya nos muestran que el efecto de intervención parecería ser positivo y significativo. Y acá lo que vamos a ver es, déjenme recordar exactamente qué era esto. Bueno, estos son algunos checks para mostrar que no hay diferencias, digamos, en la performance de los docentes. Digamos, el condicional en ir a clases, en que vayan a clases, los docentes se comportan igual. No es que en el grupo tratado, como están yendo algunos solamente para cobrar el plus salarial, son peores docentes. No, parecía indicar que cuando los docentes están en el aula, enseñan, y enseñan de la misma forma. Por eso es que en todas estas medidas de teacher performance van a ver que no hay diferencias significativas entre los grupos. ¿Estamos acá? Estos son los resultados vistos con los test de medias, los cuales están muy bien, son súper intuitivos, pero lo que van a hacer las autoras después es estimar esto con una regresión. ¿Dónde? Fíjense, ¿cuál es nuestro coeficiente de interés? Este, el que está asociado a la variable de tratamiento. Acá los subíndices son I para los alumnos, J escuelas y K para los test o los exámenes que se les toman. Entonces, la unidad de análisis acá es el alumno. ¿Bien? ¿Por qué esto tiene subíndice J? Porque el tratamiento se asigna a nivel de escuela, no a nivel de alumno. El tratamiento es que el docente tenga la cámara. Bueno, dos alumnos de la misma escuela no se pueden separar en base a eso. Por tanto, el tratamiento se asigna por clusters. Se asigna a nivel de la escuela. Y después, a pesar de que es aleatorio, controlamos por algunas variables. En particular, las autoras van a controlar por los valores de las notas que los chicos hagan los exámenes antes de empezar el tratamiento. ¿Bien? ¿Por qué van a elegir, y esto es interesante, por qué eligen estas variables de control? Porque ellas van a querer ver el efecto sobre, o sea, el efecto del tratamiento también sobre las notas que los chicos sacan en las pruebas en el futuro. ¿Bien? ¿Cuál es un buen predictor de cómo te va en el examen en T1? ¿Cómo te fue en T0? Entonces, seguramente estos controles tengan muy buen poder predictivo sobre I y les aumente mucho la precisión. ¿Bien? Por eso es que estamos incluyendo, por eso que decimos que estos controles seguramente nos vayan a reducir la varianza. Y los errores estándar van a estar clusteados a nivel de la escuela. ¿Por qué? Porque el tratamiento se asigna no a nivel de I, sino a nivel de J. Y tenemos que tener en cuenta eso para estimar bien los errores. ¿Bien? Acá estamos, ¿vienen siguiendo más o menos? Bien. Bueno, el trabajo no es muy difícil, simplemente es importante ordenarse, creo, bien en este sentido, digamos, porque a veces aparece con muchos resultados juntos y uno se puede perder un poquito. Pero recuerden siempre que las autoras lo que buscan hacer es contestar estas tres preguntas. Y todas las distintas, o sea, la intervención es siempre la misma, pero lo que van cambiando son las dependientes y las especificaciones, dependiendo a cuál pregunta estén buscando contestar. Pero todo gira en torno a eso. Y acá lo que van a ver es que el tratamiento no tiene efectos significativos sobre haber hecho el examen, pero sí tiene efectos significativos sobre las notas que los chicos sacaron. Esto es, mid-test es el test que se toma en la mitad de la intervención y post-test el que se toma cuando se terminó el experimento. Cuando terminó, perdón, el seguimiento, en verdad. Cuando terminó el seguimiento. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Parecería ser que el monitoreo y los incentivos reducen el ausentismo de los docentes. Lo vimos acá. Parecería ser que cuando los docentes están en el aula, dan clase, no es diferente, o sea, se comportan como el resto de los docentes, lo cual lo vimos acá. Y que los docentes estén en el aula dando clases, tienen efectos positivos sobre el aprendizaje. Lo cual vimos acá.
Estos no son los únicos resultados que aparecen en el trabajo, pero son algunos de los principales y los más importantes. Otra cosa que van a discutir las autoras es que esta intervención es bastante costo efectiva, como que no, el plus salarial tampoco era tan grande y que digamos, por los beneficios que trae parecería ser, digamos, en este caso, al menos una buena política para implementar. Pero bueno, eso ya es un análisis de otro tipo. ¿Se entiende? Entonces es bastante fácil de leer este trabajo y ya les digo, con lo que vimos hoy pueden leer este y varios trabajos más que tengan asignaciones aleatorias. Siempre puede parecer algo más complicado, alguna cosita más rara, pero este trabajo es súper conocido, lo escribió Duflo, que es premio Nobel, y van a ver que ustedes no, pueden entenderlo y replicarlo perfectamente con lo que vimos en esta clase. ¿Cuál es el material que tienen que leer? Bueno, el material teórico es Werther, que es súper fácil, es como un cuentito del capítulo 4, y es el trabajo de Duflo y Hanna que estuvimos discutiendo. Acá les dejé un link donde pueden jugar un poco con esto del tamaño de muestras y el power. Nada, solamente por si lo quieren chequear y probarlo un poco. Y... Uf, qué manera de hablar. Creo que esto es más o menos todo lo que tenía para decirles hoy. No sé si tienen preguntas o alguna cosa que quieran discutir. Si quieren les puedo mostrar rápidamente lo que tienen que hacer para el TP. O sea, lo pueden ir chequeando. Recuerden, el TP ya lo tienen subido la consigna. Los textos que tienen que leer y los datos que necesitan para hacerlo ya está todo en el Drive. ¿Bien? Así que vayan ahí y se lo pueden encontrar. Si yo cambio, están viendo la consigna del TP, ¿no? Dejaron de ver las slides, están viendo la consigna. Sí, Perfecto. sí. Sí. La fecha de entrega es el 4 de noviembre. ¿Qué es lo que tienen que hacer para el trabajo práctico? Me lo van a mandar por mail. Mi mail está al principio de las slides, en cada una. Me lo van a mandar en un PDF con las respuestas, incluyendo los resultados, las tablas y todo lo que necesiten para contestar las preguntas. Además, me tienen que mandar un do file con lo que hicieron en la parte de Stata. ¿Bien? Asegúrense que el do file que me mande, o sea, una vez que lo termine, esté por mandármelo, seleccionan todo en Stata, apretan Enter y se fijan que todo corre. Bien, y que no les tire un error ni nada. ¿Estamos? Las tablas que incluyan tienen que estar en un formato adecuado. No sé si lo discutieron con Martín Trombetta, si no, creo que en el video de Martín aparece, y si no, hay comandos tipo outrec 2 y ese tipo de cosas. No tiene que ser una tabla súper linda, de paper publicable, pero no un print de pantalla de Stata. Eso, Una tabla, perdón, sí. te iba a preguntar sobre justo eso. Tipo, ¿la podemos exportar al Excel y Sí. hacerla más linda en Excel de última, digamos, ¿no? Sí, sí, una cosa así. Ok. Exportarlo ese está perfecto. Sí, sí. No, lo que digo es que no hagan un print de pantalla a la salida Stata nada más, porque no es la forma en que se presentan, digamos, los trabajos. Y no incluyan el código de Stata en el PDF. Incluyan las respuestas, tablas, gráficos, pero el código va todo en el do file. Yo voy chequeando lo que ustedes hicieron por el do file al lado. ¿Bien? Y en el do file intenten ir haciendo algunos comentarios, digamos, de, bueno, a qué se corresponde cada parte, digamos. Esto es el punto B del ejercicio 1, este es el punto 3, etc. Vamos, las reglas de presentación van a ser las mismas para los 3 trabajos prácticos que tienen. ¿Ok? Lo que ya pueden empezar haciendo es trabajar con este paper de Olken, que lo que hace es una intervención, un experimento aleatorio para reducir la corrupción en Indonesia. Creo que es en Indonesia. El trabajo está muy bueno, lean hasta la página 217, no hace falta que lean todo, puedes hacer otras cosas que nosotros no necesitamos. Y vamos a trabajar con la base de datos de este paper. Entonces, en la primera parte van a realizar una serie de checks para mostrar que la asignación aleatoria se hizo bien. Su variable de tratamiento es esta que se llama audit. Y acá yo les voy diciendo en qué variables tienen que trabajar, etc. ¿Bien? Se van a realizar estos checks, son cosas que discutimos hoy en clase. Acá en este punto van a tener que eliminar las observaciones que tienen un 1 para estos otros tratamientos, para que el check sea más ilustrativo. Cuando les digo que vamos a usar la muestra completa es que vuelvan a usar las cosas que eliminaron acá. O sea, estas observaciones que eliminan son solo para este inciso acá. Después siguen trabajando con la muestra. ¿Bien? Van a tener 2 bases de datos de Olken. Van a trabajar primero con esta. Y después
van a usar el comando merge para combinarla con esta otra base. ¿Bien? Y ahí van a hacer las siguientes regresiones usando esta medida de proxy de corrupción como su dependiente. Y van a hacer las 3 regresiones que les pido acá. Que después lo van a presentar todo en la misma tabla en 3 columnas. ¿Ve? Primera regresión, columna 1, segunda, columna 2, tercera, columna 3. No se olviden de comentar los resultados. Y por comentar me refiero al coeficiente de interés, al coeficiente de audit. Su signo, su significatividad, si es lo que esperamos, etc. ¿Bien? No se vuelvan locos porque los resultados den exactamente iguales a los de Olken, porque esta no es exactamente la misma dependiente ni exactamente la misma especificación que usa, pero digamos le va a servir de guía. ¿Bien? Con lo que vimos hoy pueden hacer todo esto, salvo este último punto. Para este último punto van a tener que esperar la clase que viene, que es de paneles, porque hay que usar, acá tenemos unos efectos fijos que lo vamos a discutir en la clase que viene. ¿Okay? Pero el resto ya lo pueden empezar a hacer. Cuando lo tengan, me mandan por mail tanto el PDF como el DoFile. ¿Estamos? Bueno, igual, ya les digo, tienen hasta el 4 de noviembre para hacerlo. Si quieren ir mirándolo esta semana el TP o lo quieren revisar antes de la próxima clase y tienen preguntas y lo puedo discutir mejor una vez que lo hayan tenido una leída. ¿Les parece? Sí, sí. Ok. Perfecto. Bueno, si no tienen dudas ni nada, hoy nos quedó un poco corta la clase, pero bueno, ya la de panel les prometo va a ser más larga. Bueno, nos vemos chicos. Hasta el lunes que viene. Adiós, Fe. Buena semana. Hasta luego. Chao, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Vamos a...